Nací, aquí he crecido y igual mis hijos también a veces me acompañan. Entonces toda mi vida ha sido desarrollada aquí en el centro histórico sobre todo. El Centro Histórico de Quito es considerado como uno de los espacios patrimoniales más relevantes de Hispanoamérica, debido a la conservación de su arquitectura y la diversidad de instituciones que lo rodean. A nivel popular, en este lugar convergen diversos grupos y sujetos sociales como lo son migrantes, personas en situación de calle, personas de la tercera edad, comerciantes autónomos, artistas independientes, entre otros, que dinamizan las diferentes prácticas cotidianas y culturales que se desarrollan en la ciudad, aunque desde una mirada institucional se tiende a invisibilizar o negar las problemáticas sociales que atraviesan sus habitantes. El origen del centro histórico data de la época precolombina. En el siglo XVI, el área de Quito era ocupada por los quitos y el centro era la capital del Imperio Inca del Norte. En 1533, el general Rumiñahui incendió la ciudad para protegerla de los conquistadores. Sebastián de Benalcázar fundó la villa de San Francisco de Quito en 1534, que se convirtió en la Real Audiencia de Quito. En esta época se edificaron grandes conventos como la Concepción y San Francisco. En 1830, la sede de la Real Audiencia de Quito pasó a ser la capital del Ecuador. En 1870, Gabriel García Moreno ordenó la construcción de nuevos edificios de corte neoclásico. Durante esta época se mantenía una mirada política en torno a las edificaciones y los sujetos que confluían en ellas. Centro histórico, como dice su nombre precisamente, es un lugar que no solamente responde a una época de la historia, sino que es realmente de diferentes épocas históricas. Vamos a tener, por ejemplo, vestigios incluso de las épocas precolombinas, ¿no? Generalmente aparecen lienzos de bases de edificios con algunas piedras, por ejemplo las del Colegio de la Providencia, otras que como leyenda se dice que son como las de Carondelet, pero que en realidad no son pre-incas ni nada por el estilo. Y luego tenemos la arquitectura típica andaluza, que es la que llega con los españoles. Luego, durante la misma época virreinal, aparece ya el neoclasicismo, que vamos a ver, por ejemplo, en las portadas de la Iglesia del Sagrario. El manierismo, que es, por así decirlo, una remembranza del Renacimiento que podemos ver en San Francisco. Luego tenemos una arquitectura que nosotros le decimos republicana, que no es realmente arquitectura republicana, sino que ya es la consagración de la arquitectura neoclásica en la arquitectura civil, es decir, en las casas, que aparece después de la independencia, después de 1822. Y los vamos a encontrar en el centro histórico y su área de influencia, que podemos decir que no es propiamente el centro histórico virreinal, pero sí, por ejemplo, San Juan, que crece dentro de lo que actualmente es la parroquia centro histórico. Vamos a encontrar, por ejemplo, arquitectura ecléctica, arquitectura Art Deco y arquitectura Art Nouveau, que pertenecen sobre todo a finales del siglo XIX e inicios del siglo pasado recién. El filósofo Immanuel Kant mencionó que la única manera de reconciliar la vida estética y la vida ética era a través del cristianismo. La estética del centro histórico, así como gran parte de América, guarda una relación directa con la lógica religiosa expresada a través de la arquitectura europea, la cual, mediante un consenso universal, es visto y apreciada como bello. Es así que un siglo más tarde, la UNESCO declaró al centro histórico como el primer patrimonio cultural de la humanidad. En la actualidad, el centro está conformado por 130 edificios monumentales. Su ornamentación es de arte pictórico y escultórico con base en sentido religioso. Comparando con ciudades de España, igual se puede parecer más a alguna ciudad del sur, como Cádiz y así, pero al norte para nada, la verdad. Y el hostal y así también se parece como a las terrazas que hay en Andalucía y así un poco. La Plaza Grande es uno de los puntos más relevantes de la ciudad. Ahí se ubican estratégicamente diferentes instituciones como el Palacio Presidencial, Palacio Arzobispal, la Catedral de Quito y el Palacio Municipal, con predominancia del poder religioso. Pero claro, Quito es una ciudad milenaria. Desde los Quitu, la invasión de los Quitucara, o sea, todo ha dejado su huella y ha formado parte de la historia. Lo que Quito es declarado patrimonio no es solo tal vez por sus iglesias, sino también por su historia que tiene. Entonces imagínate, estamos hablando de casi 10.000 años de historia, ¿sí? Aparte de eso, pues ten en cuenta también de que el hecho de que esté la Plaza Grande y están ahí los 4 poderes del Estado, siempre todo lo que son asuntos políticos van a concentrarse en la Plaza Grande. Entonces, mira, tienes tú lo que es la Guerra de los 4 días, ¿no? Tienes la misma masacre de los próceres, ¿no?
tienes la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, tienes lo que pasó con los forajidos. Entonces todos los acontecimientos políticos siempre se van a concentrar ahí. En este panorama es importante mencionar que la religiosidad y cultura popular comparten una relación estrecha con las iglesias y conventos, pues estas edificaciones son consideradas como lugares de connotación espiritual para la ciudadanía que ve en el catolicismo un espacio para compartir sus prácticas religiosas y generar un hábitus que preserve su imaginario social. Pero también hay religiosidad popular en la manera en que se elaboran y visten a las figuras religiosas, como en la calle Rocafuerte, donde se fabrican figuras del Niño Jesús. Se encuentra con personas con bastante creencias, con leyendas, con mitos sobre los niños Dios, que le tienen bastante fe. Y la religión, más que todo, es bastante importante en los quiteños. Y es muy bonito trabajar en esta actividad. Más que todo es artesanal. Demasiado, bueno, la mayoría de la gente que dice es por la fe, como dicen. Yo le doy al niño y el niño me da el doble. Entonces yo creo que la fe es lo que le lleva a la gente a adquirir los trajes. Además de la religiosidad, el centro histórico representa el poder central de la ciudad y la nación, por lo que desde el pasado se consolidó como un punto de encuentro, lucha y tensiones entre diversos grupos sociales, entre ellos estudiantes secundarios y universitarios, pueblos y nacionalidades indígenas y obreros. Un acontecimiento que destaca es la Guerra de los 4 días, en donde se enfrentó el gobierno liberal contra el bando conservador en las inmediaciones de la Plaza Grande. Asimismo, la ciudad ha sido protagonista de levantamientos populares como el levantamiento indígena de 1990 y los paros nacionales de 2019 y 2022. Como este conflicto, existen varias tensiones entre grupos sociales que ocupan el centro para distintas actividades, como son el comercio informal, organizaciones de derechos humanos que exigen respuesta al gobierno central en plazas e incluso ceremonias eclesiásticas privadas que requieren de un uso exclusivo del espacio de la urbe. Un ejemplo pertinente de abordar es el matrimonio de Juan David Borrero, hijo del vicepresidente del Ecuador, y la supermodelo de Victoria's Secret, Yasmín Toques, quienes en el contexto de su ceremonia eclesiástica en Iglesia de San Francisco de Quito ocultaron problemáticas sociales que se agudizan en la capital, la mendicidad y el comercio informal. Además, destaca que las personas que se dedican a esta actividad mercantil no solo son habitantes originarios de Quito, sino que también se integran personas externas a la ciudad, de otras provincias y diferentes nacionalidades. La migración está inmersa entre los inconvenientes sociales invisibilizados en este espacio. Esto desemboca en una pugna mayor, ya que los comerciantes locales, al apropiarse de su entorno laboral, desplazan a las personas que provienen de otros lugares, lo que conlleva a pleitos y disputas entre vendedores ambulantes por el territorio. Yo soy de Riobamba, mi nombre es Eulalia Yaica. Ya vivo aquí como unos 40 y algo de años. Primero trabajaba en quehaceres domésticos y después por enfermedad me puse a trabajar en esto de Banais, hasta las que pasaron ahí atrás que venden helados. Eso sí nos maltrata porque dice que supuestamente no le dejamos vender aquí nosotros, pero si tenemos que recorrer, nosotros estamos recorriendo, no quedamos paradas como ellos aquí vendiendo sus productos, ¿no? Desde una mirada extranjera, los lugares aledaños a la Plaza Grande se convierten en un atractivo turístico que caracteriza a la capital del Ecuador. Esta forma de ver a la ciudad prioriza lo estético, su infraestructura e iconografía, antes que el sentido social. De esta manera, si bien la arquitectura patrimonial del centro fue históricamente impuesta en el periodo de colonización, en la actualidad se evidencia la geopolítica del arte en tanto se institucionaliza esta parte de Quito para ser visible internacionalmente. Es decir, existen flujos globales y prácticas de autoafirmación que refuerzan la identidad quiteña. La mirada institucional, representada a través del municipio de Quito, es un mecanismo que fortalece el sistema de la globalización y genera consumo cultural. Cabe mencionar que también existen otras formas de comercio cultural en locales del centro, en las que además se evidencia la transculturación en el consumo de productos alimenticios, tendencias de moda, artículos religiosos y limpias ancestrales, en un contexto de modernidad. Bueno, como mis abuelos vinieron de otra ciudad, vinieron de la Tacunga, unos pueblos pequeños. Se asentaron aquí y entonces ya formaron su familia. Trabajaban aquí para otras personas, pero con el tiempo llegaron a tener su propio negocio, digamos. Más viene de mi abuelita.
Ella vino acá más o menos a los 14 años. Y a ella, su abuela, que era indígena, le había enseñado, cuando era niña, le había enseñado esto de las curaciones, todo eso. Entonces ella vino acá y lo primero que hizo fue ir al mercado. Ella vendía verduras, vendía legumbres, todo eso. Pero como sabía digamos, este conocimiento, había gente que necesitaba, que el niño estaba con un espanto, mal aire, y ella como que sí sabía, les empezó a digamos que a curar. Entonces eso, de ahí le nació la idea de ella, de una forma de ayudar a la gente, de ponerse a un negocio dedicado a las plantas. El histórico tenemos el local más o menos hace unos 40 y pico de años, casi no me acuerdo. Mi suegra es la que hacía todas estas situaciones, pero decidimos con mi esposa seguirle el hilo, digámoslo así, ¿no? Entonces nos pusimos el local a riesgo y cuenta de ver qué es lo que sucede, pero a Dios gracias nos ha ido bien. Durante los años 2000 en adelante, se promueve la conservación del patrimonio e iconografía del Centro Histórico de Quito, relacionándolo de forma próxima a las actividades turísticas. Durante las recientes administraciones municipales, la peatonalización de varias calles y la creación de terrazas turísticas se justifican en criterios de seguridad, disminución de los niveles de contaminación ambiental y brindar mejores condiciones para la llegada de turistas. El quiteño siempre que piensa en el centro histórico va a pensar en cosas muy puntuales, ¿no? Precisamente como la Plaza de San Francisco, que tradicionalmente ha sido el lugar de pregón de fiestas de Quito, por ejemplo, que es parte de esa identidad del quiteño, ¿no? O la Virgen del Panecillo, que básicamente se la puede ver desde muchos puntos de la ciudad, desde el norte hasta el sur. Entonces, creo que las alcaldías han escogido este tipo de representaciones iconográficas precisamente porque en el imaginario de los quiteños eso representa a Quito, más allá de que haya o no detrás un estudio de qué es lo que realmente puede representar a Quito. Si bien el Centro Histórico de Quito es un lugar que guarda un legado arquitectónico y patrimonial, no solo debe de reconocerse y difundirse desde estas aristas, pues guarda en su historia anécdotas, tensiones y consensos entre diversos grupos sociales locales y migrantes que conviven en el mismo espacio geográfico, pero al que reconocen de maneras diferentes, creando así paradojas identitarias.